Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo la intensa partida de la ronda número 14 del Opera Eurorapid, donde se enfrentaba el ruso Danil Dubov contra el campeón del mundo Magnus Carlsen. Vamos a ver una impresionante partida donde hay un sacrificio por parte del campeón del mundo muy espectacular. A largo plazo vamos a ver qué es lo que pasa en esta partida. Bien, Danil Dubov con las piezas blancas salía con peón de dama con D4 y le contestaba el campeón del mundo con D5. C4 tenemos un gambito de dama al que las negras responden con C6, caballo F3, caballo F6 y caballo C3, una posición típica de la semieslava. Aquí juegan E6 y las blancas juegan digamos G3 con la idea de llevar el alfil a la gran diagonal estilo apertura catalana, pero con una semieslava enfrente de las negras. Caballo BD7 perdonadme, estoy un poco resfriado. Caballo BD7 y alfil G2. Las blancas ya tienen preparado el enroque. Carlsen también lo prepara con alfil E7 y los dos en este momento ponen seguro a su rey. Así que todo esto es normal en esta línea. Aquí juegan B3 las blancas y B6. Os digo que esta es una partida muy larga. Tiene nada más y nada menos que 122 jugadas, pero es tremendamente intensa. B6 para darle, digamos, acción al alfil por las casillas blancas. Alfil B2 también Danil Dubov lleva el alfil a la gran diagonal. Vemos sendos alfiles apuntando en ambos flancos y dominando todo el centro del tablero. Y aquí Carlsen se lanza con el peón A, ganando espacio. E4 juega en este momento Danil Dubov controlando muy bien el centro. Parece que estén entregando un peón. De hecho, lo están atacando dos piezas, caballo y peón, a ese peón, pero realmente aquí Carlsen no se lo zampa. ¿Por qué? Porque si se lo zampan D por E4, rápidamente las blancas recuperan el peón porque lo vuelven a atacar fuertemente solo defendido por el caballo. Por lo tanto, con el peón no. Y si capturan con el caballo, caballo por E4, tras los cambios caballo por E4, D por E4 atacando al caballo, este caballo salta a E5 y este peón va a caer. ¿Por qué? Porque también el peón de C6 está siendo atacado. O sea, dos ataques, no se puede defender el peón E porque si no cae el peón C. Por lo tanto, Carlsen no captura ese peón, sino que desarrolla el alfil atacando en C4 y también por rayos X a la torre de las blancas. Aquí caballo E5 juega Danil Dubov, defiende una vez más al peón y ahora torre C8 llevando la torre al centro. Torre 1 también Dubov la lleva al centro, de esa manera también la aparta de los rayos X de ese poderoso alfil. Y ahora las negras capturan D por C4, caballo por C4 y aquí Carlsen digamos que entrega la pareja de alfiles, juega alfil por C4, B por C4 y en esta posición las blancas están muy bien. ¿Por qué? Porque tienen un buen centro, están controlando digamos todo el centro con los peones y además se han quedado con la pareja de alfiles, por lo tanto ventaja blanca. E5, Carlsen ataca ese centro y aquí caballo E2. Defendiendo el peón, la partida continuó con alfil B4, otra vez esa torre es hostigada, se tiene que ir a F1 y torre E8 centralizando la torre y por rayo X también atacando el peón de E4. En algún momento y en alguna línea que las negras capturen en D4, el peón S estará atacado dos veces, solo defendido por el alfil. Así que dama E2 lo vuelven a defender las blancas y dama E7 metiendo más presión. C5 juega aquí Danil Dubov una jugada interesante. ¿Por qué? Porque quiere atrapar a este alfil que ha quedado ahí. Mirad que si ahora las negras capturan B por C5, tras los cambios aquí D por C5 y ahora estarían atacando a este caballo y tras
que capturen las negras, caballo por E5, A3 atrapa a este alfil que no tiene dónde ir. Por lo tanto, ojito con ese alfil. En este momento las negras capturan en el centro para que este alfil no quede atrapado, pero Dubov captura en B6, C por B6, y aquí Carlsen hace una jugada que Stoffel no da por buena. Es una jugada, digamos, que se deja atrapar el alfil. C5. Juega Carlsen y este alfil va a quedar encerrado por sus propios peones. A Stoffel no le gusta nada esa jugada y cree que lo mejor aquí es, digamos, dama C5 intentando intercambiar las damas, ¿vale? Pero para salvar al alfil. Pero a Carlsen le da igual lo que diga Stockfish. Carlsen es Carlsen y dice: atrápame el alfil, me da igual. Y se lo está dejando encerrado. Y aquí Daniel Dubois juega A3. Dice: yo me lo zampo y luego ya pienso a ver qué pasa. De momento tengo una pieza de más. Caballo por B6, juegan las negras capturando ese peón. Y tras la captura A por B4, A por B4. Pieza de ventaja de las blancas. Pero cuidado porque Magnus Carlsen tiene 3 peones pasados unidos y esto puede ser muy peligroso. No obstante, Stoffel dice que aquí están ganando las blancas con la pieza de ventaja. Si las negras pueden avanzar el peón C, estos peones van a ser muy, pero muy poderosos ya. Están en quinta y pueden ser muy poderosos. Caballo F4 juegan aquí. También es interesante torre A6 tocando el caballo por parte de la blanca y quizás más tarde doblar la torre en la columna A. Pero tras la captura aquí Daniel Dubois juega caballo F4 para traer este caballo aquí a la defensa de esos peones. Dama D6 y ahora torre Fd1 centralizando la torre y digamos atacando el peón D. De esta manera las negras tienen dificultades para avanzar sus peones, su gran pelotón de peones. Caballo BD7 juegan aquí, quizá quieran traer el caballo para empujar el peón a E5, o sea, el caballo a E5 para empujar el peón C, y aquí torre a C1 metiendo más presión y digamos que de alguna manera impidiendo Daniel Dubois ese avance. Dama A6 juegan aquí las negras, pues controlando otra vez la casilla que está delante del peón. Caballo D3, una buena jugada. Aquí Carlsen parece que se quiere lanzar al ataque del fianchetto con H5. Decir que aunque caballo por E4 a este peón lo está atacando torre y caballo. Decir que aunque caballo por E4 es posible, quizá Carlsen no quiere, digamos, las líneas que os voy a mostrar y no quiere simplificar la posición teniendo una pieza de menos en este momento. Aquí alfil por E4, es verdad que se quedan sin este pedazo alfil las blancas, pero tras torre por E4 las blancas tienen mucho que decir. Caballo por E4 es muy buena jugada. ¿Por qué? Porque este caballo al salir de aquí deja el ataque sobre la torre, el caballo está atacando a la dama y lo peor de todo que no se puede capturar ese caballo. Aquí para las negras lo mejor es dama B7, se mantiene todavía las posibilidades. Pero quizá había visto todos estos trucos de las blancas porque evidentemente este caballo no se puede capturar. C por B4 ya estamos ganando pieza. ¿Por qué? Porque tras dama por C8, torre por C8 y son en este momento las blancas las que están ganando de paliza. Por lo tanto, quizá vio esta línea y no le gusta en absoluto capturar aquí este peón y juega H5 con idea de H4, pero aquí sencillamente se defienden con H3, parece que no pasa nada y ahora Carlsen juega aquí una jugada B3, una jugada que entrega un peón con la idea, aquí Dubois juega dama C4 confrontando las damas. La idea es que si
por ejemplo, dama B1, C4, estos peones ya han conseguido lo que querían. El peón C avanza y este peón está atacando al caballo y ahora mismo los 3 peones estos son muy peligrosos en la posición blanca. Habría que afinar mucho para estar, digamos, en buenas condiciones de luchar contra esos 3 peones. Si aquí, por ejemplo, capturan este peón las blancas, dama por B3, C4 ataca a las 2 piezas y van a recuperar pieza. Y aún hay pataleo aquí. Por ejemplo, caballo B4, dice, tú me atacas a la dama, yo te ataco a la tuya, pero tras dama B5, alfil F1 otra vez, vemos que si capturan las negras, la dama queda a tiro del alfil, pero ojito porque D3 impiden al alfil ahora tener ataque sobre la dama y ahora se amenaza la dama. Dama C3, torre B8 y las negras van a recuperar, digamos, ese caballo porque está atacado 2 veces, solo defendido, y también está atacado el alfil 2 veces y no está defendido, solo por la dama. Por lo tanto, dama por B3 no la hace aquí Daniel Dubois y juega dama C4. Confrontando las damas, Carlsen acepta, dama por C4, torre por C4 y ahora aquí caballo por E4. Ahora sí se zampan este peón las negras. Alfil por E4, buena jugada aquí de Daniel Dubois sacrificando aquí este alfil. Bueno, en realidad no lo sacrifica porque no se puede capturar. C por B4, vemos que tras los cambios, torre por C8, atención, la torre de la última fila es desviada y esa torre está sobrecargada porque también defiende al caballo. Torre por C8, alfil por E4. Las blancas están mucho mejor, ¿vale? Con pieza de más y han destrozado la estructura de los peones. Así que no se puede capturar el alfil y aquí Carlsen juega su caballo B6 tocando a la torre. Torre por C5 y ahora sí que sacrifica una calidad aquí. Otra ventajilla aquí que parece que... Bueno, Carlsen ha sacrificado la pieza y Daniel Dubois sacrifica la calidad. Caballo por C5. Tras caballo por C5... B2 mete Carlsen. Atención porque ese peón no se puede capturar. Está a un paso de la coronación. Mirad que no se puede capturar. ¿Por qué? Porque el alfil deja de defender al caballito. Y en este caso estarían mucho mejor las negras con la calidad de más. Han recuperado ahí material y están bastante mejor las negras. Por lo tanto, no se puede capturar el peón. Y aquí lo que juega Daniel Dubois es retirar el caballo del ataque de la torre. Ahora amenaza 2 veces al peón. Caballo C4, defienden al peón. Y aquí se lo zampan porque lo están atacando 2 veces. Caballo por B2. Y ahora aquí torre D8, atacando al alfil. Y cuidado que aquí hay truquillos ahora. Las blancas retiran ese alfil porque, por ejemplo, aquí... una jugada, bueno, aquí hacen alfil C3, caballo por C4 es perdedora. ¿Por qué? Porque tras la captura de las negras, torre por C4, este alfil cae porque no se puede mover, que está clavado, la torre está en el aire, la torre de D1. Por lo tanto, caballo por C4 no se puede. Lo que hace Daniel Dubois, retira alfil C3 y ahora caballo por B2. Se intercambian los caballos. Y claro, no se puede capturar aquí porque la torre está en el aire. Por lo tanto, las blancas primero capturan en D8, torre por D8 y torre por D8, alfil por B2. Mirad aquí la intensidad de la partida. Estamos en el movimiento 36 y se ha llegado a esta posición, un final de 3 peones por bando con una torre contra 2 alfiles. Carlsen ha entrado en esta posición y esta posición, 2 alfiles son mucho más poderosos que una torre en una posición abierta. De hecho, aquí Stockfish dice que están mejor las blancas,
Pero Carlsen no se ha debido de querer nada, ni el sacrificio de pieza que le decía Stoffik que estaba mal, ni este final ni siquiera al cual ha entrado, porque mirad qué sucede. A partir de ahora, si no se mueve ningún peón, las blancas tienen 50 movimientos para, digamos, dar jaque mate al rey. Si se intercambian peones y se llega a una posición de piezas en la cual se jueguen 50 jugadas sin mate, son tablas. Alfil F1 se defiende Dubov, Carlsen ataca al alfil. Vamos a ir un poquito rápido porque aquí es una lucha de ataques contra, digamos, y sobreataque. O sea, ahora ataca al alfil, las blancas lo retiran, torre de 1 lo vuelven a atacar, ¿vale? Va a haber muchas jugadas de estas de ataque, tanto de los alfiles a la torre como de la torre a los alfiles. Torre A1, rey G2, torre A5, rey F3. Y aquí lo que intenta Daniil Dubov es activar su rey para, con el alfil de casilla blanca, en algún momento llevar su rey hasta, digamos, no sé, por ejemplo, hasta E7 y estar atacando a ese peón. Por ejemplo, una de las maniobras que podrían suceder. Pero torre F5 atacan al rey, el rey ataca a la torre, torre A5, alfil C4 ya están atacando el peón de F7 por rayo X al rey, torre A4 clava al alfil y lo ataca. Así que lo tienen que defender las blancas, rey de 5, torre A1 y el rey se vaya para, digamos, atacar. Rey F8, salen de la clavada y de esta manera impiden que el rey llegue evidentemente hasta E7, que es lo que quiere Daniil Dubov para atacar en F7. Aquí mete el alfil en C5 atacando por rayo X al rey y torre D1 atacando al rey. Mirad las dificultades que le pone la torre ahora porque se puede balancear en las columnas atacando al rey e impidiendo, aunque esté a rayo X, el rey negro, esa torre va a controlar muy bien al rey. Rey C6, atacan al rey, el rey se va a G8, pero claro, el rey no lo tiene fácil para acceder ahora. Así que alfil D5 se interpone el alfil, torre D3 y alfil E4 atacando a la torre que se va a D2. Este peón, por supuesto, está defendido. Y alfil D5, torre D3. Aquí mete otra vez el alfil, G6. Avanza un peón, por lo tanto, vuelven a tener 50 jugadas para darle jaque mate al rey de las negras, al rey de Carlsen. Rey D6 se quiere acercar otra vez, rey G7 y aquí evidentemente no se puede acercar porque el alfil está en el aire, por lo tanto y el alfil está clavado, no se puede mover tampoco. Siempre encuentra un truco táctico más no Carlsen para que no le ataquen ese peón de F7. Rey E5, torre D1, G4, aquí intercambia Dubov peones, H por G4, H por G4, torre D3 y alfil G5, quizá para meterlo en F6 e intentar dominar las casillas negras. Torre D1, alfil F6, atacan al rey, se va a F8, rey D6 y ahora torre D1. Mirad cómo la torre se mantiene aquí clavando al alfil, no va a poder acceder el rey ahí. Evidentemente de momento también está el rey. Aquí F3, juegan las blancas, torre D1, alfil C3, torre D3, atacan al alfil otra vez, se va a E5, torre D1 y F4 intenta aquí subir con los peones, atacan al peón G ahora y lo avanza, digamos, Daniil Dubov manteniendo, digamos, su estructura defendida por el alfil. Aquí juegan torre D1, vuelven a clavar al alfil, rey C6, torre D2, alfil D6 jaque, rey G7, alfil B3 y torre D3 atacando a este alfil. Carlsen poniéndole todos los problemas que puede a Daniil Dubov. Alfil C4, ataque sobre la torre, torre D1, rey D7 y torre D4. Aquí, evidentemente, jugadas como acercar al rey siempre lo van a parar la torre. O sea que es que tampoco es fácil penetrar en la posición de las negras. Juegan alfil B5. Y aquí
La blanca le gustaría jugar alfil E5, claro. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque ese alfil está atacado, está clavado y no. Pero ahora mismo, si el rey no estuviera aquí, le gustaría jugar alfil E5, atacan al rey, se zampa la torre y gana la partida. Juegan F6 aquí, quizá para impedir eso, cambiando peones Magnus Carlsen. Aquí acerca al rey, rey E6 y aquí torre E4. Lo que os digo, atacando al rey se tiene que volver a la columna D, atacan a la torre, torre E1, el rey está cortado, no es fácil acceder, digamos, al campo negro. Cambian peones aquí las blancas, G por F6, rey por F6 y se simplifica aún más la posición. Aquí alfil E5, atacan al rey, rey E7, alfil D3, atacan al peón, rey F7 defendiéndolo otra vez, alfil C4, rayo X al rey, el rey se va a E7, no hay manera de pasar a la posición para capturar este peoncito, rey D4 y aquí torre A1, alfil D3, vuelven a atacar, pero el rey lo defiende todo el rato, rey D5, torre D1 atacando al rey por rayo X, el alfil queda clavado, por tanto tienen que defender ese alfil, rey 4, torre 1 ataca al rey, rey D4, torre D1, vamos por el movimiento 80 y las blancas con dificultades para atacar. Aquí todavía da ventaja, digamos, Stockfish a las blancas, pero ya la ventaja se ha disminuido relativamente. Alfil C7, rey E7 y rey D3. El plan ahora, como este alfil está atacando, va a ser dar la vuelta por aquí, por F3, G4, G5 y zamparse al peón. Torre C1, ataque sobre el alfil se va a B6, torre G1, defiende ese peón del ataque del alfil. Cuidado que esa torre está atacada por el alfil de casillas negras. Rey F3, muy buena jugada esta. ¿Por qué? Porque atacan a la torre y mirad que la torre no se puede mantener en la columna G defendiendo a ese peón que es atacado por el alfil. ¿Por qué? Porque todas las casillas están controladas por, digamos, las piezas de las blancas. Por lo tanto, esa torre que ha quedado atacada tiene que irse de esa columna. Se va a C1, evidentemente muy buena jugada que impide zamparse este peón. No es la jugada que hace Daniel Dubois. Por torre C6 atacaría a los dos alfiles y se acabó ya la probabilidad de ganar de las blancas. Por lo tanto, no capturan, sino que llevan su rey a G4 para rey G5 y zamparse el peón. Pero aquí torre C3, atacan al alfil, muy duro, se va a E4 y rey F7, aquí defendiendo una vez más ahora, y realmente no hay manera de entrar. Alfil D5, atacan al rey, evidentemente jugadas como irse a las casillas negras del rey podrían ponerlo en problemas, de hecho perderían porque se zampan la torre con el alfil de negras, tiene que ir a E7, alfil A5, ataque sobre la torre, y aquí Daniel Dubois con esta jugada pierde una oportunidad de oro para, digamos, ponerse y capturar este peón. Aquí la más fina es alfil F2, este alfil va a defender que la torre no entre para atacar al rey y de esta manera intentar cazar al peón junto con el alfil. Si torre C2 atacando al alfil, el alfil se iría a H4 ahora mismo atacando al rey y tras rey D7, alfil E4 gana ya gana el peón. Por lo tanto, aquí las negras estarían ganando de calle. Perdón, las blancas estarían ganando de calle porque ese peón no hay manera de, digamos, de defenderlo. Mirad cómo el alfil de casillas blancas también controla G2 y no se puede defender. Por lo tanto, alfil F2 parece ser la jugada ganadora. Hace alfil A5 aquí Dubois atacando a la torre y Carlsen juega torre C1. Otra vez va a tener
torre G1 defendiendo a su peón, alfil B6 defienden la entrada de la torre a G1, pero Carlsen ataca al alfil ahora, alfil F3 y torre F1. Esto es un error que no aprovecha otra vez Daniil Dubo. Juega alfil G2 atacando a la torre. Aquí con alfil E4 atacan al peón y realmente están ganando otra vez. Tienen muchas posibilidades de ganar la partida porque realmente la torre ahora no puede entrar a G1 para defenderlo con el ataque. Y si torre D1 intentando dar, digamos, si las blancas capturan el peón, torre D1 para torre D6 y atacar a los dos alfiles, no funciona porque pueden zamparse el peón ganándolo. Y es muy mala torre D6 atacando a los dos alfiles porque las negras se tropiezan con alfil C5, atacan la torre y ganan la partida. Por lo tanto, aquí la jugada ganadora alfil E4 no la ve Daniil Dubo, pierde una oportunidad de oro y juega alfil G2 atacando a la torre. Se va a B1 atacando al alfil C5, ataca al rey, rey F7. Vamos a ir un poquito rápido ahora porque van a haber muchas maniobras así de movimientos de ataque y defensa. Torre 1, ataque al alfil D5, ataque al rey, rey G7, alfil F3, torre C1, ataque al alfil que se va a D3 atacando a la torre, torre B1, alfil D4, otra vez el rey se mueve a H6. Aquí está en una posición segura porque digamos que está bien protegido del ataque de los alfiles. Alfil C5, rey G7, alfil E2. Y aquí otro ataque sobre el alfil que se va a E3 atacando a la torre. Ataca ahora a los dos alfiles Daniil Dubo, pero sencillamente la intermedia salva esa maniobra de ataque sobre ellos. Alfil D4, tienen que mover el rey H6. Alfil F3, torre B1, alfil F6 y aquí torre G1. La torre molesta al rey que se va a H4. Y de esta manera es que el peón ahora mismo, el peón el cual le puede dar ventaja, está totalmente inaccesible. El peón de G6, alfil G5, atacan al rey, se va a G7, rey G3, torre B3, clavando al alfil, el rey se va a F2 y ahora intenta rodear, intenta maniobrar por el centro para acceder al peón, pero es que tampoco le es posible. Torre A3. Esa torre corta al rey que quiere llegar hasta el centro y al peón, pero no es posible. Va a hacer una maniobra de alfil y rey para taparse con el alfil y poder pasar el rey, pero no va a ser suficiente. Torre B3, alfil E4, torre A3, alfil D3, ya tenemos el pase del rey. Torre B3, rey E3, el rey puede colar digamos del corte que le tenía la torre. Torre BT4 le hace otro corte. Alfil E4, torre A4, alfil D5 le va a hacer la misma maniobra de pase. Torre B4, rey D3, torre A4, alfil C4, torre A1 y rey D4. El rey otra vez se cuela para arriba, pero no hay manera porque ahora lo corta por aquí la torre. Si no lo corta por un lado, lo corta por otro y Magnus Carlsen le está poniendo problemas todo el rato. Rey D5, torre D1, ataca al rey, rey E5, torre E1, rey D6, torre D1, rey E7, torre E1, otra vez ataque, alfil E6, defienden y torre E4, rey D6 y torre E1 y aquí se llega a las 50 jugadas sin mover peones y se firman las tablas. Partidón tremendo donde Magnus Carlsen en la jugada 36, creo recordar, sacrificaba ahí ese alfil de una manera espectacular, donde Stoffid decía que perdía la partida y Carlsen después de todo eso ve este final incluso perdedor y no hay manera de que le rompa ahí su posición. Magnus Carlsen sale ahí bien digamos fortalecido en esa posición. Bien, os voy a enseñar los que han pasado digamos a la siguiente fase. Se pasaban los primeros 8 jugadores a la fase preliminar. Esperad que os pongo aquí otra cámara para que lo veáis. Aquí a este lado tenéis los que han clasificado,
que han sido en primer lugar, bueno, en primer lugar no, sino los 8 que han clasificado, que han sido Levon Aronian, Magnus Carlsen, Dubol Dani, Jan Duda, Anis Giri, Radjabo, Wesley So y Bachel Lagrad. Los otros se han quedado en el camino. Un torneazo muy duro. Vamos a ver qué pasa en la siguiente fase de knockout. Y vamos a disfrutar mucho este torneo. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Si ha sido así, pues no olvidéis el me gusta. También en la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a chess.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez. Y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos. Bueno, por aquí estarán en pantalla otro par de vídeos que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.